Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí con nuestra audiencia en una nueva exploración a fondo. Antes de entrar de lleno en todo este material que hemos preparado, quiero comenzar compartiendo una bendición divina sobre su día y sobre toda la semana que tienen por delante. Que sea un tiempo lleno de propósito, de paz y de mucha claridad para cada persona que nos está sintonizando hoy. Qué bonito inicio. Me sumo a esos buenos deseos y, la verdad, estoy muy emocionada por la charla de hoy. Sí, es que tenemos sobre la mesa un tema verdaderamente fascinante. Vamos a sumergirnos en los detalles históricos y culturales del capítulo 47 del libro de Génesis. Ajá, Y para desempacar todo esto, nos estamos apoyando en el rico contexto histórico que proporcionan las notas de las Biblias de estudio Holman y también la nueva Almeida actualizada, la NA. así es. Y, digamos, la misión de esta conversación es analizar algo que a primera vista podría parecer, pues, un simple relato antiguo de supervivencia. Claro, una historia de escasez y ya. Exacto, pero que en realidad, si lo miras de cerca, funciona como una clase magistral de sociología, de economía y de estrategia política. Totalmente. Vamos a observar cómo una crisis global de hambruna logró transformar por completo la estructura económica de una de las civilizaciones más imponentes de la antigüedad. Y a la par de eso, vamos a examinar el astuto posicionamiento de una familia de refugiados frente a un imperio. Y ese choque cultural profundo que inevitablemente ocurre cuando unos nómadas hebreos se instalan en el mero corazón de la sociedad egipcia. Sí, es una dinámica súper compleja. Fíjate que esa es la parte que más me entusiasma, porque al leer el texto con detenimiento saltan a la vista estrategias de negociación, debates sobre política fiscal, reubicación masiva de poblaciones, ¿Todo al mismo tiempo? sí, y maniobras familiares que parecen, no sé, sacadas de un guión de una serie moderna sobre intrigas y poder. Totalmente. Un drama político de primer nivel. Para poner a todos en perspectiva, estamos en el momento en que José ya es el segundo al mando en todo Egipto. Hay una hambruna brutal azotando toda la región. Así que él trae a su familia desde Canaán, pues para salvarlos. Ujú. El texto relata que José elige específicamente a 5 de sus hermanos y los presenta ante el faraón. Y aquí ocurre algo que a mí se me hace sumamente peculiar. A ver. En lugar de, no sé, pulir sus currículums o tratar de sonar sofisticados ante el monarca más poderoso del mundo, los hermanos declaran abiertamente ser pastores de ovejas, Sí, dicen la verdad sin filtros. que, sabiendo un poco sobre la cultura de la época, esa parece literalmente la peor carta de presentación posible, ¿no? Definitivamente lo era. O sea, para comprender la magnitud de esa confesión, tenemos que entender un poco la cosmovisión egipcia. A ver, explícanos eso. Pues Egipto era una civilización agrícola sumamente avanzada. Eran sedentarios y toda su vida estaba estructurada alrededor de los ciclos predecibles del río Nilo. Claro, el orden ante todo. Exacto. Para ellos el orden y la estructura lo eran todo. Entonces las poblaciones nómadas que se movían constantemente de un lado a otro criando ganado representaban el caos, lo incivilizado. Como una amenaza a su estilo de vida. Así lo veían. Y además existían tensiones religiosas fuertes, ya que los egipcios veneraban a ciertos animales que los pastores hebreos, que ellos sacrificaban y consumían regularmente. Ah, claro, un choque frontal de creencias. Totalmente. Por lo tanto, la profesión de pastor era considerada literalmente una abominación en Egipto. Representaban el escalón más bajo en la percepción social del imperio. Lo cual demuestra que esta confesión de los hermanos no fue accidental para nada. No, en absoluto. O sea, José, operando como un estratega brillante, instruyó a sus hermanos para que dijeran exactamente eso. Fue una especie de psicología inversa aplicada a la geopolítica. Me encanta esa forma de verlo, psicología inversa. Al presentarse como algo que la élite egipcia despreciaba, José garantizaba que el faraón no quisiera tener a esta familia rondando por los palacios o, ya sabes, en los centros urbanos de poder. Claro, los quería lejos. Exacto. Y como resultado directo de esa incomodidad cultural, la familia fue enviada a establecerse en la tierra de Gosén, que por cierto, los registros de la Biblia NAA mencionan que a esta región también se le conoce como Ramsés, Ah, buen punto. que muy probablemente es una actualización hecha por escribas posteriores para que los lectores de épocas futuras pudieran identificar geográficamente la zona, ¿no? Sí, es un detalle editorial histórico muy común. Pero volviendo a la reubicación, mandarlos a Gosén es una genialidad táctica de José y tiene múltiples beneficios a largo plazo.
¿Cuáles serían los principales? Bueno, en primer lugar, neutraliza cualquier paranoia egipcia. Al alejarlos del centro político, los inmigrantes hebreos no son vistos como una amenaza militar o de influencia dentro de la corte. Claro, no están compitiendo por poder. Exacto. En segundo lugar, Gosén era la región del delta del Nilo, lo que significa que ofrecía las mejores tierras de pasto para el inmenso ganado que traía la familia. Las tierras más fértiles. Así es, pero el tercer punto es quizá el más vital para el desarrollo histórico de este pueblo, y es el aislamiento cultural. Ah, claro, la segregación los protegió. Exactamente. Al quedar segregados geográficamente y protegidos por el desprecio mismo de los egipcios, los israelitas crearon una barrera natural contra la asimilación. No se mezclaron. Evitaron ser absorbidos por la religión y las costumbres del imperio, preservando su identidad durante las siguientes generaciones. Es que es una clase magistral de cómo convertir un prejuicio en una ventaja estratégica enorme. Totalmente de acuerdo. Y la cereza del pastel es la reacción de Faraón. Porque lejos de expulsarlos por ser una abominación, los apuntes históricos indican que el monarca le pide a José que seleccione a los hombres más capaces de entre sus hermanos Ajá, ¿para qué? para que administren su propio ganado real, o sea, el ganado del faraón. ¡Wow! Es increíble. Entran al país como refugiados climáticos pidiendo asilo, y en cuestión de minutos salen con el control de las tierras más fértiles del delta y un lucrativo contrato gubernamental para manejar los bienes del Estado. Es una locura. Y todo esto nos muestra a un líder operando con una visión a largo plazo impresionante. José logra equilibrar la supervivencia material inmediata de su familia con la protección de su herencia e identidad cultural. Que no es fácil. Para nada. Es algo sumamente difícil de lograr cuando te enfrentas al peso abrumador de una superpotencia extranjera como lo era Egipto. Fíjate que esa astucia administrativa de José prepara el escenario para uno de los encuentros, yo diría, más visualmente y teológicamente impactantes de toda la antigüedad. ¿Te refieres a cuando Jacob conoce al faraón? Exactamente. Es el momento en que José lleva a su anciano padre, Jacob, a presentarse ante el faraón. La imagen mental es un contraste total. Me lo imagino. Por un lado, tienes al monarca absoluto, considerado casi una deidad en la tierra, rodeado de toda la opulencia y el protocolo estricto de la corte egipcia. ¿Sí? Y por el otro lado tienes a un anciano pastor nómada, cubierto por el polvo del viaje, que básicamente viene huyendo del hambre. Es un choque de dos mundos. Y sin embargo, el texto rompe por completo el protocolo esperado. Indica que es Jacob quien bendice al faraón. Y lo hace 2 veces, tanto al saludarlo como al despedirse. Esa ruptura del protocolo que mencionas es, de hecho, una de las declaraciones teológicas más fuertes de todo este pasaje. Por el tema de las jerarquías. Exactamente. En el antiguo Medio Oriente, la regla inquebrantable de la interacción social era que el individuo mayor, o el que poseía mayor autoridad y estatus, era quien impartía la bendición sobre el menor o el subordinado. El mayor bendice al menor, claro. Al registrar insistentemente que Jacob bendijo al faraón, la narrativa está estableciendo una jerarquía invisible pero absoluta. ¡Wow! ¡Qué profundo! O sea, a los ojos del mundo terrenal, el faraón es el dueño de todo, y Jacob es un simple refugiado desprovisto de tierras. Literalmente un pordiosero en comparación. Sí, pero desde la perspectiva narrativa y teológica, Jacob entra a esa sala de trono portando el peso del pacto abrahámico. Se posiciona con una autoridad espiritual que trasciende las coronas de Egipto. Es de una audacia increíble, la verdad. Y la conversación que sigue entre ellos es igual de reveladora. El faraón, yo me imagino que asombrado por el aspecto venerable y cansado del anciano, le pregunta su edad. ¿Una pregunta natural? Jacob le responde que tiene 130 años, pero lo que añade a continuación está súper cargado de melancolía. Jacob describe su vida entera como una peregrinación y califica sus días como pocos y malos en comparación con los de sus antepasados. Es muy fuerte esa declaración. Digo, 130 años nos parece una eternidad hoy en día. Cualquiera firmaría por llegar a esa edad. Pero el contexto genealógico que nos dan las fuentes explica por qué él sentía que su tiempo había sido corto. Exactamente. La perspectiva de Jacob es totalmente relativa a su linaje. Según los datos, su abuelo Abraham vivió 175 años y su padre Isaac alcanzó los 180 años. Con razón, Llegar a los 130 y sentir que el final se acerca, pues le hacía ver su vida como breve en comparación. Y la palabra malos o difíciles que usa para describir sus días tampoco es una exageración dramática de un anciano.
No, si uno lee su historia es pura tensión. Totalmente. Si repasamos su biografía, Jacob tuvo que huir de su hermano Esaú bajo amenaza de muerte. Fue engañado múltiples veces por su suegro Labán. Sí, la historia de las ovejas y las esposas. Experimentó tragedias desgarradoras con su hija Dina. Perdió a su amada esposa Raquel prematuramente en el camino. ¡Qué dolor! Y encima, vivió décadas en un duelo profundo creyendo que su hijo José había sido devorado por una fiera. O sea, fue una vida marcada por el conflicto continuo y el sufrimiento. Un camino sumamente accidentado, pero hay una palabra clave que usó en esa respuesta que define toda su cosmovisión. Peregrinación. Exactamente, peregrinación. Y esa no es solo una descripción literal de su estilo de vida nómada, moviéndose de un pastizal a otro buscando agua. Es una postura existencial. Una forma de ver el mundo. Los patriarcas vivían con la mentalidad de ser residentes temporales en la tierra. No construían imperios de piedra, ni grandes monumentos, ni pirámides, porque su mirada estaba puesta en una promesa futura, en una herencia garantizada por Dios. Esa mentalidad de residente temporal es el núcleo absoluto de la fe patriarcal y resulta ser una postura inmensamente sabia, especialmente cuando observamos lo rápido que las cosas terrenales, los imperios y las riquezas más sólidas pueden desmoronarse de la noche a la mañana. Como lo que estaba a punto de pasar en Egipto. Exacto, porque mientras Jacob reconoce y acepta que su estancia es pasajera, la población egipcia está a punto de descubrir a la mala que sus residencias permanentes y su estilo de vida están a punto de desaparecer bajo el peso de la crisis ambiental. Lo cual nos introduce de lleno en la fase, yo diría, más oscura de este relato, que es el colapso económico total de Egipto. La parte más dura de la hambruna. Sí, la hambruna, que ya era grave, se vuelve insostenible tanto en Egipto como en la tierra de Canaán. Y los registros describen un efecto dominó cronológico verdaderamente aterrador. ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, al principio, la gente gasta todo su dinero y sus reservas de plata comprando el grano que José había almacenado durante los 7 años de abundancia. Hasta ahí todo normal, economía de mercado. Exacto. Pero cuando la liquidez desaparece por completo del país y ya nadie tiene monedas, la economía retrocede al trueque. La gente acude a José y entrega sus caballos, sus rebaños de ovejas y su ganado mayor a cambio de comida. Se desprenden de su capital de trabajo. Así es. Pero eventualmente los establos también se vacían. Y ahí llegamos al punto crítico. La población acude al gobierno ofreciendo lo único que les queda, sus tierras y sus propios cuerpos. Se ofrecen como esclavos. Se someten a servidumbre al faraón a cambio de pan y unas cuantas semillas para intentar sembrar nuevamente el próximo año. Es durísimo. Es que la magnitud de esa crisis es muy difícil de procesar para nosotros hoy en día. Estamos hablando de una transferencia masiva, histórica, de riqueza y libertad individual hacia el Estado. Absoluta. Cuidado para no aplicar juicios anacrónicos. El contexto histórico del antiguo Oriente Próximo es vital aquí. Para no juzgarlos con nuestra visión moderna. Exactamente. En esa época no existían los estados de bienestar, ni los fondos de ayuda internacional, ni las redes de seguridad social que tenemos hoy. No había un banco de alimentos al cual recurrir. No. Venderse temporalmente como siervo por contrato o entregar la propiedad de la tierra a la corona era una práctica de supervivencia extrema, sí, pero conocida. Era literalmente la única alternativa institucional que tenían para evitar que familias y aldeas enteras murieran de inanición. Es la dura y fría realidad de una época implacable. Y José se convierte en el arquitecto de la reestructuración económica que sigue. ¿Qué medidas toma él exactamente? Él instituye un nuevo sistema agrario donde la tierra ahora pertenece formalmente al faraón, toda la tierra. Y los ciudadanos la cultivarán, pero pagando un impuesto del 20%. Una quinta parte. Exacto, una quinta parte de todas sus cosechas va directamente a la corona. Ahora, a nuestra sensibilidad moderna, que el Estado monopolice la tierra y encima cobre una renta del 20% sobre el trabajo de ciudadanos que acaban de perder su libertad, podría parecer una tiranía tremenda. Suena fatal hoy en día, claro. Pero, y aquí es donde las fuentes son geniales, si miramos los registros legales y administrativos de otras civilizaciones antiguas, la perspectiva cambia radicalmente.
A ver, danos un ejemplo. La Biblia NEA menciona que, por ejemplo, en las sociedades agrícolas babilónicas o bajo administraciones como la de Hammurabi, las tasas impositivas sobre los agricultores frecuentemente alcanzaban proporciones aplastantes. ¿De cuánto estamos hablando? Llegaban a exigir hasta 2/3 de la cosecha. ¡Wow! Estamos hablando de casi un 67% de impuestos para agricultores iraquíes del siglo XVIII a.C. Increíble. Y esa comparación es el punto de inflexión para entender verdaderamente la política de José. Claro, cambia todo. Frente a la posibilidad de un impuesto del 67%, que apenas dejaba lo suficiente para no morir de hambre, el 20% fijado por la administración egipcia era visto como una medida increíblemente generosa y estabilizadora. Hasta progresista para la época. Sí, dejaba el 80% de la producción en manos del trabajador para su alimentación, el cuidado de sus familias y, muy importante, para asegurar la semilla del próximo ciclo agrícola. Para que el sistema siguiera funcionando. Por eso la reacción del pueblo en el texto no es de rebelión o de enojo, sino de profunda gratitud. Literalmente declaran: nos ha salvado la vida. Imagínate el nivel de alivio. Además de esa reforma fiscal, hay otro movimiento logístico masivo durante la crisis que vale la pena mencionar. Cuéntanos. Para evitar que la gente muriera de hambre dispersa en zonas rurales remotas donde la ayuda no podía llegar, José implementa una política de urbanización forzada. Los mueve a las ciudades. Así es, moviliza a gran parte de la población hacia las ciudades de un extremo a otro del territorio egipcio. Reubicar a cientos de miles de personas suena drástico, pero centralizaba la población alrededor de los inmensos graneros del Estado. Era por pura eficiencia. Hacía que la distribución de raciones fuera mucho más rápida y aseguraba que la infraestructura de supervivencia llegara a todos por igual. Fue un triunfo absoluto de la logística gubernamental bajo una presión extrema. Y también vale la pena notar una excepción clave en todo este proceso de transferencia de tierras. ¿Quiénes se salvaron? Los únicos que no perdieron sus propiedades ni tuvieron que venderse como siervos fueron los sacerdotes egipcios. Ah, la élite religiosa. Así es, esto se debía a que tenían un estatus súper privilegiado. Recibían una ración de comida directa y constante provista por el faraón, lo que los aisló por completo del impacto brutal del libre mercado colapsando a su alrededor. Esa extensión religiosa es un detalle fascinante de cómo funcionaba el poder ahí, pero nos lleva a observar otro contraste monumental en el relato. Mientras los ciudadanos nativos de Egipto, que eran la civilización más poderosa de la tierra en ese momento, están perdiendo su autonomía, sus tierras y su riqueza, la familia de Jacob está experimentando una realidad completamente opuesta, a solo unos kilómetros de distancia. En Gosén. En Gosén. Los residentes de Gosén están protegidos del colapso económico. Los textos describen que prosperan, adquieren más propiedades, se enriquecen y experimentan un crecimiento poblacional explosivo. Es brutal el contraste. Es la ironía máxima de toda esta historia. Los refugiados, los pastores despreciados, se enriquecen, mientras los ciudadanos del imperio se vuelven siervos de su propio rey. Y ese contraste, fíjate, no es un accidente narrativo, es el cumplimiento de una promesa teológica profunda. Para entender la magnitud de esto, es súper útil observar el idioma original hebreo. Lo que resalta la Biblia Holman, ¿no? Exactamente. Se utiliza la palabra hebrea para, que se traduce comúnmente como fructificar o ser fecundo. Ok. Esta no es una palabra cualquiera para describir el crecimiento demográfico. Es el mismo verbo exacto utilizado en el primer capítulo de Génesis cuando Dios imparte la bendición original sobre la humanidad, diciendo: sean fructíferos y multiplíquense. ¡Wow! Al usar esa palabra específica, el relato está conectando a esta familia de pastores directamente con el propósito original de la creación. Es un eco de Génesis 1. Es una confirmación visible de que la bendición divina, esa fuerza vital inquebrantable, acompaña a Israel sin importar las circunstancias externas. Así es. No dependían de estar físicamente en la tierra prometida, en Canaán, para prosperar. La bendición operaba incluso ahí en el exilio y en medio del colapso económico más severo de su época. Y ese es el corazón del mensaje para los primeros lectores de este texto. La providencia no está limitada por fronteras geográficas ni por crisis climáticas. ¡Qué poderoso! Sin embargo, a pesar de toda esta prosperidad y comodidad adquirida en Egipto, el ciclo de la vida sigue su curso. Jacob vive 17 años disfrutando de esta tranquilidad y abundancia en Gosén, y alcanza la edad de 147 años. Una vida larga después de todo.
¿sí? Pero es aquí, sintiendo que sus fuerzas finalmente lo abandonan, cuando hace llamar a su hijo José para pedirle una última voluntad. Es una escena sumamente solemne y cargada de simbolismo. Jacob no le pide a José que firme un documento legal ni nada de eso. Le exige un juramento utilizando una práctica muy antigua. ¿Qué le pide? Le pide que ponga su mano debajo de su muslo. Suena rarísimo hoy en día. Para quienes nos escuchan y no están familiarizados con las costumbres del antiguo Medio Oriente, esto puede sonar bastante extraño, sí. Pero colocar la mano debajo del muslo, cerca de los órganos reproductivos, era la forma de sellar el pacto más inquebrantable posible en esa cultura. ¿Por qué en esa parte del cuerpo específicamente? Porque al hacerlo, la persona estaba jurando literalmente por su descendencia, por la continuidad de la línea familiar futura, y en el contexto hebreo invocaba la señal del pacto de la circuncisión. Ah, claro, tenía un peso sagrado. Era atar el juramento a la esencia misma de la vida y a las promesas divinas. No había forma de romper un juramento así. Exigir ese nivel de compromiso demuestra la urgencia absoluta que tenía la petición de Jacob. Definitivamente. ¿Y qué es lo que le hace jurar con tanta vehemencia? Pues que bajo ninguna circunstancia permitirá que sus restos descansen en Egipto. Quería salir de ahí. Jacob demanda ser sacado del país una vez que muera y llevado a la cueva de Macpela, en Hebrón, para ser sepultado junto a sus padres y abuelos, Isaac y Abraham. Lo cual, si lo analizas, es un testimonio de fe abrumador. Totalmente. Si lo pensamos bien, la familia llevaba 17 años viviendo maravillosamente en Gosén. Tenían la mejor tierra, tenían la protección del imperio, riqueza, y además José era el segundo hombre más poderoso de todo el país. Lo tenían todo para quedarse ahí. La tentación natural habría sido establecer raíces definitivas, considerar que Egipto era ahora su hogar permanente y construir un gran mausoleo allí en Gosén para el patriarca. Y es precisamente por esa comodidad y esa tentación que el juramento de Jacob es tan significativo. Revela que su brújula espiritual jamás fue desviada por la abundancia de Egipto. Se mantuvo enfocado. Jacob sabía que Gosén era simplemente un refugio temporal, una especie de hospital de emergencia provisto por Dios para sobrevivir a la hambruna, pero de ninguna manera era el destino final de su pueblo. Solo una parada en el camino. Su confianza absoluta seguía puesta en la promesa original de que Canaán era la tierra heredada. Pedir ser enterrado en Hebrón era un acto profético. Era decirle a toda su familia: nuestra historia no termina aquí. Disfruten la provisión, pero no olviden dónde está nuestro verdadero hogar. Qué forma tan contundente de cerrar su legado. Y bueno, el texto nos regala una última imagen visual justo después de que José hace el juramento. Ajá, la escena final. Se describe a Jacob inclinándose sobre la cabecera de su cama. Pero, y esto me encantó de las fuentes, si profundizamos en las notas textuales e históricas de las traducciones, descubrimos que hay un rompecabezas lingüístico fascinante detrás de esa simple frase de la cama. Sí, es uno de esos detalles hermosos donde la historia de la transmisión del texto antiguo cobra vida. Explícanos cómo funciona eso del hebreo antiguo. Bueno, el hebreo bíblico original se escribía exclusivamente con consonantes. Las vocales no se añadieron sino hasta muchos siglos después para ayudar a la pronunciación y estandarizar la lectura. Ok. Las consonantes para la última palabra de ese versículo son M, T, H. MTH. Exacto. Cuando los eruditos judíos establecieron el texto masorético tradicional, le asignaron unas vocales específicas para que se leyera mita, que significa cama. O sea, ¿se inclinó sobre su cama? Así es. Sin embargo, mucho antes de eso, siglos antes, cuando se hizo la traducción al griego, conocida como la Septuaginta, los traductores leyeron esas mismas consonantes, MTH, pero con vocales ligeramente distintas. ¿Y qué palabra formaron? Formaron la palabra maté, que significa bastón. Cambia la imagen. Sí, de hecho, el autor de la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento cita la versión de la Septuaginta, describiendo a Jacob adorando apoyado sobre la punta de su bastón. Oye, ambas lecturas nos dejan con una imagen profundamente conmovedora, la verdad. Sí, las dos son muy potentes. Ya sea inclinándose y con dificultad en su lecho de enfermo al final de sus días, o apoyando su frágil cuerpo sobre el mismo bastón que lo acompañó en sus décadas de peregrinación nómada. Qué bella imagen. Lo que vemos es a un patriarca rindiendo adoración y reverencia,
Se inclina porque sabe que su misión está cumplida, que el pacto está asegurado y que, aunque él morirá físicamente en una tierra extranjera, su pueblo algún día regresará a casa. Es un cierre perfecto. Y ¿sabes? Si tomamos un paso atrás y observamos el panorama completo de lo que hemos discutido hoy, las implicaciones son enormes, En muchos niveles. tanto a nivel macroeconómico como a nivel individual. A nivel macro, observamos cómo las políticas implementadas durante una crisis extrema pueden alterar la tenencia de la tierra, la economía y la estructura social de un país por siglos. Las acciones de José estabilizaron a Egipto, sí, pero también centralizaron el poder absoluto en la figura del Estado. ¿Todo a cambio de sobrevivir? Y a nivel individual y comunitario, la historia de Jacob nos deja una lección vital sobre la identidad. Nos muestra que es posible interactuar, trabajar y hasta prosperar dentro de un sistema cultural o político totalmente ajeno, sin comprometer los principios fundamentales ni perder de vista nuestra verdadera herencia. Ese balance entre estar presente e involucrado en el mundo sin perder la brújula es un desafío totalmente atemporal. ¿Lo seguimos viviendo hoy? Definitivamente. Y para concluir nuestra exploración de hoy, quiero dejar a quienes nos escuchan con una reflexión provocativa basada justo en estos eventos que hemos analizado. A ver, adelante. Vimos cómo, frente a una amenaza existencial inminente como lo fue la hambruna, toda una población entregó voluntariamente sus tierras, su patrimonio histórico y su autonomía personal a cambio de pan y la promesa de seguridad a corto plazo. Una decisión de vida o muerte. Es una dinámica humana muy profunda, así que la pregunta para reflexionar es: ¿hasta qué punto las sociedades actuales estarían dispuestas a ceder sus libertades fundamentales y su autonomía individual a cambio de seguridad garantizada cuando se enfrentan a crisis globales abrumadoras? Es una pregunta muy dura. Es un fenómeno histórico que vale muchísimo la pena tener en mente al observar el mundo moderno y las crisis que enfrentamos. Nos deja pensando bastante. Y con este pensamiento cerramos nuestro análisis de hoy. Ha sido un verdadero placer acompañarlos a desentrañar la historia, la economía y la profundidad de estos textos antiguos. Me despido cordialmente de nuestra audiencia, declarando una vez más que Dios bendice a todos los oyentes.